Buenas tardes, estamos hoy en una nueva edición de La Herramienta, el noticiero gremial de AFUR. Hoy entrevistamos a María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra. Un poco la idea de conversar con ella es a partir de lo que surgió en prensa, sobre todo hace 2 días más o menos en la diaria, respecto de la negativa por parte del TCA, de la suspensión de varias instancias del TCA, en las cuales iban a ir varios expositores, entre ellos Marcel Ascar, también quien era también integrante del Instituto Clemente Estable, y también integrantes del IECA, que es el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, que iban a dar visión técnica sobre el tema del proyecto de la SATI. Si no me equivoco, ustedes presentaron un recurso de revocación ante la TCA, y que bueno, esta iba a ser una instancia de esas características. María Selva, la consulta es bueno un poco para los que no saben qué es qué es el proyecto de la SATI, y bueno, el proyecto Neptuno, y bueno, que nos comentes qué es lo que viene sucediendo con esta instancia. Bien, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes a la audiencia y bueno, y a los compañeros que están impulsando este intercambio. Primero que nada, nosotros venimos denunciando el proyecto Neptuno o el proyecto Arasati desde sus inicios, desde que lo presentó el presidente de la República en la Asamblea General, porque fue una sorpresa que apareciera una iniciativa de privados impulsada por el Estado para construir una planta potabilizadora y hacer el mantenimiento por 20 años de esta planta. ¿Por qué la alerta y la alarma? Bueno, porque hace exactamente 20 años que por una iniciativa del pueblo uruguayo, una iniciativa popular, hicimos nuestra última reforma constitucional y reformamos el artículo 47, le hicimos un agregado al artículo 47 en lo que fue la recordada reforma del agua, donde el 65% de los uruguayos dijo que sí, que entendía que ese articulado, lo que decía ese articulado tenía que estar en la Constitución. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque creo que es súper importante en la casa de estudios a los que ustedes pertenecen, tuvo un papel fundamental en lo que fue la redacción de ese artículo 47. Y ahí quiero mencionar justamente a Marcela Ascar, a Ana Domínguez, a Ricardo Caicials, que ya no nos acompañan, que hicieron toda esa parte, o sea, contribuyeron en toda la parte que aparece en el artículo 47, que es la gestión de cuencas hidrográficas, el concepto de territorios, de manejo integrado, de cómo debemos administrar, y han aportado muchísimo a las organizaciones sociales que venimos luchando en defensa del territorio del agua en todos estos años, desde la academia en una forma muy importante. Por eso, bueno, nosotros hemos tratado de hacernos eco de lo que la academia dice, porque desde un inicio la academia dijo que ese no era el mejor lugar para construir una planta potabilizadora por las características del Río de la Plata, por las problemáticas que se estaban dando en el Río de la Plata, de floraciones de cianobacterias, salinidad, calidad de agua, etcétera. Y nosotros como organizaciones sociales, ecologistas, sindicatos que venimos en unión con sindicatos venimos trabajando esto, bueno, nos hicimos eco y entendemos que es una falsa solución a la problemática de abastecimiento de agua potable del área metropolitana, el proyecto Neptuno, y agotamos todas las instancias de intercambiar con el Ministerio de Ambiente y CONOCE, que son los impulsores de este proyecto, sobre estas problemáticas. Y para acceder a la información, para saber cómo se iba a realizar el proyecto, etcétera, etcétera, basándonos también en lo que dice la Constitución de la participación de la sociedad civil en todos los procesos de planificación, gestión y control, pero también en acuerdos internacionales como el convenio de Escazú en materia de derechos humanos y ambiente, que dice que cualquier ciudadano tiene que tener acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales. Por eso agotado todas las vías y agotada la vía también administrativa de interponer recursos cuando, cuando se aprueba la licitación, etcétera, tuvimos que ir a la justicia, interpusimos un recurso de amparo que nos hizo lugar y después, agotada la vía administrativa, fuimos ante el TCA. Esto lo presentamos en fines de septiembre del
año pasado, un recurso de suspensión y nulidad, ha corrido en el TCA, ha caminado este proyecto, este recurso. OCE y Ambiente han presentado todos los cuestionamientos a nuestra legitimidad, a una cantidad de cuestiones pero el TCA le dio curso y fijó las audiencias de pruebas testimoniales, donde nosotros habíamos puesto 5 testigos que entendemos que deben ser escuchados por el TCA para por qué entendemos que se debe suspender este proyecto. Esos 5 testigos eran Marcela Achcar, Luisa Ubriot, que son académicos reconocidos de Facultad de Ciencias y que tienen muchísima investigación y trabajo sobre esto, Claudia Piccini, del Clemente Estable, Danilo Ríos, que es de la Facultad de Ingeniería, pero que además fue gerente general de OCE, ya jubilado varios años, y un compañero de la Asamblea del Agua, Carlos Dárdano, de la Asamblea del Agua del Río Santa Lucía. Esas audiencias se iban a llevar a cabo el jueves y viernes de la semana pasada. El viernes a última hora, el viernes nos enteramos que, de la semana anterior, nos enteramos que se iban a suspender por oposición del Ministerio de Ambiente y de OCE, que habían presentado 2 escritos. Bueno, ya fue una sorpresa muy grande que OCE y el Ministerio de Ambiente se negaran a que el tribunal escuchara argumentos sobre esto, pero cuando leímos los escritos la sorpresa fue mucho mayor porque realmente dicen cosas muy fuertes cuando ellos tienen que ser los que velan por la participación, por la transparencia, por la ética pública, como diciendo, por ejemplo, que los académicos, como ya se expresaron contra el proyecto, no son imparciales. En realidad, los académicos han alertado que sus estudios científicos dicen que en ese lugar no es el más apropiado para el proyecto. Entonces, decir que porque yo investigo, publico en revistas arbitradas, tengo evidencia científica, no puedo ser un testigo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tiene que ver si hay motivos para suspender esto y estudiar de nuevo, mirar claramente si es viable o no, para nosotros es una alarma. Además que también se niegan a que pongamos, estas son pruebas testimoniales, los testigos, sino que también documentos que habíamos puesto como evidencia, como testimonio, entre ellos 2 documentos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que, bueno, justamente advertían sobre no innovar y no continuar con el proyecto hasta analizar estas cuestiones de fondo, pero también el manifiesto que realizaron los investigadores de IECA y el Centro Universitario Regional Este, también se niega a que esto sea una de las evidencias, así como otras de las pruebas que habíamos mostrado. Entonces acá entendemos que el Ministerio de Ambiente y OCE están no queriendo ir al fondo del asunto, están poniendo chicanas administrativas. Realmente los abogados lo que vemos es, bueno, los cuestionamientos que hacen son para no ir al litigio, para impedir ir al fondo del asunto, y esto es lo que nos ha pasado desde que iniciamos nuestro cuestionamiento al proyecto. Por otro lado, nosotros pusimos también como contraprueba un informe que hicimos sobre el estudio de impacto ambiental que está hoy estudiando el Ministerio de Ambiente, que está estudiando DINASEA, y que a su vez nosotros habíamos hecho una cantidad de observaciones al estudio de viabilidad de localización en la etapa de manifiesto, y todos los cuestionamientos que hicimos al estudio de viabilidad de localización no fueron tenidos en cuenta para el proyecto y para lo que presentaron ahora como estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, también era otra forma de mostrarle al Tribunal de lo Contencioso Administrativo cómo la participación no se está dando, cómo la alerta que estamos dando desde la academia y las organizaciones sociales no los están tomando en cuenta, y este proyecto el Ministerio sigue escuchando a los privados y siguiendo sin importar cuáles son los impactos que va a tener este proyecto en la salud de la población, porque va a bajar drásticamente nuestra calidad de agua, y también en la economía de la empresa pública, que va a tener que, ya lo advirtió, cargar
esos 600 millones de dólares de más que va a pagar por el proyecto Neptuno, un proyecto que va a costar 200 millones de dólares, vamos a pagarle a estos privados 800 millones de dólares, y eso va a ir directamente a la tarifa de todos los usuarios de OCE en todo el país. Es interesante lo último que venías planteando, ¿no? En el escenario que vivimos a mediados del año pasado, en el cual no hubo agua potable para el consumo de la población y que esa situación se vio resentida también, también en el bolsillo del ciudadano que tuvo que ir a comprar agua potable y determinar un gasto para tener que comprar en el supermercado agua potable porque la propia empresa no puede disponer de una de esas obligaciones que tiene, incluso hasta por creo que por el propio artículo, reforma de la Constitución cuando se hizo la reforma del agua. Por otro lado, como segunda paradoja y una cuestión que te quería plantear, es justamente esto. Entonces, el rechazo para que no puedan presentarse estos testigos es que no son parciales, pero en realidad la propia opinión de los académicos, claro, que no son imparciales, pero la propia opinión de estos técnicos está dado por su trabajo académico, ¿no? Entonces, nos plantea una paradoja que es, eh, no, ya es estrafalaria en el sentido de, y claro que van a tener esa opinión, porque es justamente a lo que se dedican. Como también los abogados hacen escritos, los que son técnicos en las cuestiones ambientales, en las cuestiones biológicas, en las cuestiones geográficas, o en las cuestiones del territorio, sobre las problemáticas ambientales del territorio, justamente lo hacen teniendo en cuenta una cuestión metodológica determinada, una publicación en lo que es un corpus científico determinado, el cual evidentemente este gobierno, este ministerio y esta OCE le importa borrarle un plumazo solamente por una inversión de una empresa que ni siquiera es nacional, que es una empresa extranjera. Bien, sí, muchos aspectos planteaste ahí, estoy de acuerdo. A ver, una cosa que nos tiene que quedar claro a cada uno de los uruguayos es que el pueblo uruguayo decidió que el acceso al agua potable en este país son derechos humanos fundamentales. El año pasado, como tú dijiste, en la crisis hídrica, eso fue absolutamente violado, porque si no teníamos plata para ir a comprar agua a un almacén, no teníamos forma de acceder a ese bien esencial. A su vez, ese bien esencial lo necesitábamos para tomar, para comer, para una cantidad de cosas que los 2 litros de agua que decían que daban, o sea, cuando era absolutamente irrisorio. Por lo tanto, nosotros planteamos en toda la crisis hídrica muchísimas propuestas para llevar agua potable a los barrios más vulnerables, a los barrios en donde sabíamos que no estaba llegando, en los sectores más carenciados que no estaban pudiendo acceder a esto, y había formas para hacerlo y nunca quisieron escuchar, y sí invirtieron y tiraron millones de dólares en construir la represa de Villastiquit y inútilmente la represa de San José, que ahora estoy recibiendo de este fin de semana imágenes donde abandonaron los contenedores en la represa y dejaron abandonado todo y están flotando en la creciente y colgándose de la copa de los árboles las cosas que los contenedores y las diferentes cosas que dejaron tiradas en la represa de San José, en donde nunca nosotros advertíamos, es casi la misma cuenca, si Santa Lucía no tiene agua, San José tampoco. Entonces toda esa obra y todo ese desastre que hicieron ambiental, porque hicieron un desastre ambiental en lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Santa Lucía, que esta parte que dan en donde hicieron la represa y donde pusieron los caños. Eso primero que nada. El agua que vamos a tomar de Arasatí, de Proyecto Neptuno, es agua peor que la que tomábamos en la crisis hídrica, porque tengamos en cuenta que el agua que tomábamos en la crisis hídrica era del río de la Plata, que subía 50 kilómetros por el río Santa Lucía, y ahí era la toma que se tomaba y nos daba esa calidad de agua. Bueno, durante muchos momentos del año, y no cada 100 años, como manifestaba el ministro Peña cuando lo llamaron a sala en el Parlamento, se dan los niveles de salinidad que se dieron por encima de lo que se puede potabilizar. Por lo tanto, vamos a construir una planta
de agua potable que no va a poder dar agua potable en muchos momentos del año y según dicen los técnicos, eso no existe en el mundo. Vamos a ser el primer país en el mundo que va a tener una planta que no va a poder dar agua potable en muchos momentos del año porque los niveles, no es una desalinizadora. Poner una desalinizadora en un país con la cantidad de agua dulce de ríos, arroyos y subterránea que tenemos sería absolutamente un absurdo y económicamente inviable para un país como el nuestro. Lo otro que decís de que la academia, no, que el Estado y que estos organismos que están impulsando este proyecto no quieren escuchar a la academia y no quieren escuchar los cuestionamientos. Tanto es así que en el estudio de impacto ambiental la bibliografía que toman tiene un atraso de 20 años, no toman la bibliografía de los últimos 20 años, no tienen en cuenta el cambio climático. Entonces ahí nos damos cuenta al grado que hemos llegado de negar la realidad para impulsar este proyecto, porque, claro, no pueden poner bibliografía reciente, porque toda la bibliografía reciente y lo que justamente nosotros y los académicos de Facultad de Ciencia conocen mucho, es lo que queremos que escuche el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es que eso no está en los estudios, no está tenido en cuenta y que sí tenemos que advertirlo y tiene que ser evaluado. Y así como se descartó este proyecto en la década del 70, se descartó en la década de los 90 y en la última vez que hubo un estudio, una consultora en OCE que vio, bueno, cuál era la mejor alternativa para reforzar el agua dulce para el agua metropolitana, para reforzar las reservas de agua, volvió a descartar la toma del agua del Río de la Plata y ahí se propuso Casupá y el Soldado, que era lo que había quedado. Entonces, esta iniciativa está basada en una ley del 2002, una ley de iniciativa de incentivo a inversiones privadas que se promulgó durante la crisis del 2002 y los privados están basándose en esa, que hay muchos proyectos en este gobierno por esa ley. El tema que en el 2004 reformamos la Constitución y en el 2004 dijimos que los servicios públicos de agua potable y saneamiento deben ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Por lo tanto, esa ley de inversión privada jamás se podría haber aplicado para agua y saneamiento y eso es una de las cosas que hemos alertado y le hemos dicho a OCE y al Ministerio de Ambiente en reiteradas veces en los espacios que tuvimos porque entendemos que está violando la Constitución. No solamente es una falsa solución, sino que nos va a bajar los niveles, los estándares de calidad de agua que tenemos y además es una violación a lo que decidió el pueblo uruguayo hace exactamente 20 años. Bueno, y y ustedes como organización de la sociedad civil, como también, bueno, somos los sindicatos, ¿qué alternativas vemos a futuro para evitar esta tragedia? Que sería Bien, obviamente el nosotros proyecto de Neptuno. nosotros hemos planteado y venimos trabajando desde 2013 en la Comisión de Cuenca de Santa Lucía. Tenemos muchas propuestas para esa comisión, pero el gobierno no la convoca ni nos quiere escuchar y estamos en un clima muy tenso porque tampoco nos quiso escuchar y abrir esos espacios en la crisis hídrica. Se negó a que pusiéramos las propuestas que teníamos para enfrentar esa crisis y para asegurar a la población el derecho humano al agua. Tenemos muchas propuestas porque lo que sí sabemos es que la cuenca del Santa Lucía sí es una cuenca que da y sobra para seguir abasteciendo al área metropolitana, pero no en las condiciones que la estamos tratando en este momento. Por lo tanto, hay medidas que tomar y medidas urgentes que tomar en la cuenca del Santa Lucía de revertir procesos de degradación, de recuperación de determinadas cuestiones. Por ejemplo, hubo el año pasado, tuvimos un debate que capaz que la opinión pública no lo percibió tanto, que fue el que se declarara dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Arequita. Pero ahí había un espacio chiquito para declarar de áreas protegidas y un espacio mucho más grande. Arequita son las nacientes del río Santa Lucía. Toda esa zona que queríamos declarar como área protegida son las nacientes y son zonas de prioridad forestal hoy. Y, bueno, estudios de vuestra casa de estudios ha demostrado que cuencas forestadas y cuencas no forestadas, pero principalmente en las nacientes, pueden reducir el caudal, la cantidad de agua de esa cuenca entre un 50 y un 80%.
Las empresas ya hablan y aseguran que sí, un 30 y un 40 se reduce. Entonces, si nosotros tenemos una cuenca tan estratégica que abastece al 60% de la población uruguaya de agua potable, lo primero que tenemos que hacer es cuidarla y, por ejemplo, sacar las tierras de prioridad forestal y más en las nacientes, que es cuando más afecta el caudal. Esas y otras propuestas de cuidar todo lo que son las zonas las zonas cercanas a los cauces, no poder producir de determinada manera en esos, o sea, hay una cantidad de medidas y de revertir procesos, y hay otra, el agronegocio es muy dañino en muchos casos en los territorios, entonces hay que reverlo, y no es que no se pueda producir, se puede producir más, mucho más de lo que se hace, pero de otra forma, de una forma mucho más amigable con el territorio, con la naturaleza y con el medio ambiente, que podría dar mucho más mano de obra y mucho más comida sana para los uruguayos y no para intereses extranjeros o celulosa para otros países o soja para exportar, que justamente es lo que nos está llevando ese agronegocio sojero, forestal, es lo que está dañando nuestro territorio, nuestros cauces, es lo que está provocando la eutrofización de nuestros ríos, de nuestros arroyos y de nuestras playas. En este momento, hoy Montevideo está con bandera sanitaria por las cianobacterias que llegaron. Bueno, María Selva, agradecerte por tu tiempo, por explicarnos esta situación que a veces se nos hace un poco compleja, para entender cómo nos afecta en el día a día. Bueno, estás invitada siempre a poder dar lo que es la opinión respecto de redes Amigos de la Tierra en nuestro espacio. Digo, sería un honor que poder vernos alguna otra vez. Y bueno, y me creo, queda una sí, cosita chiquitita. El 22 de marzo, bien, el viernes de esta semana, es el Día Mundial del Agua, y estamos convocando a las organizaciones sociales para concentrarnos en la Plaza Libertad a las 17 horas, concentrarnos, charlar, hablar, leer una proclama con respecto a eso. Entonces convocamos a todos para movilizarnos, para intercambiar, para poder decir, bueno, como nosotros estamos diciendo, y este es el lema de este año, aunque estos días ha llovido mucho, pero sin embargo la sequía en el sur del país sigue, no en el norte. Bueno, ahora esperemos que se revierta, pero el saqueo también sigue. Entonces, la sequía sigue, el saqueo también, y no están resueltos si la sequía continúa, como está anunciado que ya vuelve la niña, que el niño se está retirando, qué pasa con asegurar el derecho humano al agua a la población de nuestro país, porque la empresa pública está en otra sintonía, que no es el interés general, sino es el interés de unos pocos, y eso es lo que más nos preocupa. bueno, entonces la cita es el día viernes 22 de marzo a las 19 horas. ¿Lugar? 17 horas, 17 horas. 17 horas en Plaza Libertad. 17 horas Plaza Libertad, entonces están todos invitados. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, síganos en las redes de AFUR, en las redes también de Redes Amigos de la Tierra. Y depende de todos nosotros que luchemos por no solamente una ciudad más justa, sino que nos contenga a todos en un ambiente sano. Y bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, muchísimas.